en nutrición y titular de la Cátedra de Nutrición en el Deporte de la Universidad Católica de Córdoba, directora de posgrado en nutrición de Portoa y nutricionista de los planteles de fútbol de primera división del Club Instituto de la ciudad de Córdoba. No quiero entrar más en detalle porque si tenemos que hablar de hacer un currículum de Sonia, tendríamos que dejar varios minutos de lado. Sonia, enorme gusto que estés esta noche en sala. Hay una platea, una sala con muchos deseos de conocer de tus conocimientos, de tu didáctica, de tu experiencia. Así que deseosos todos de escucharte y seguramente con algún papel, alguna virome para tomar datos. Aquel futbolista profesional, aquel futbolista amateur, el padre de familia, el tipo común, el profe, todos estamos atentos. Enorme gusto de que estés. Sonia, adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, primero por la invitación y la confianza en mi saber, en lo que puedo transmitir a través, fundamentalmente lo que digo yo, de la experiencia, ¿no? Porque la experiencia manda. Digamos que la parte teórica de muchos temas y desde la ciencia uno los puede adquirir en mucha bibliografía, en estudios, en capacitaciones, pero la experiencia es algo que nos invita a pensar a todos que en este tipo de disciplinas, como se trata de personas, nunca 2 más 2 es 4. O sea, y mucho menos en el fútbol, mucho menos en el fútbol. Yo que tengo muchos años trabajando en nutrición deportiva y atiendo y asisto muchos deportistas profesionales y amateur, pero de distintas disciplinas deportivas, y habiendo estado con otros seleccionados, incluso con otros clubes de primera división A, incluso de fútbol, digamos que el fútbol es como un caso aparte. Siempre digo que realmente lo que nosotros, al trabajar con el futbolista o con la disciplina en sí, a veces se esperan resultados que no, que no suceden, que en otras disciplinas a veces pueden pronosticarse de entrada porque uno ve que se hace todo bien, se planifica todo bien y todo está bien, y es muy difícil que algo salga mal cuando todo se hace bien. Pero el fútbol a veces tiene esa cosa que se hace todo bien, y si la pelota no entra en el arco, es como que no sucede lo que uno espera, ¿no? Como resultado, y a lo mejor todo lo que se trabajó desde todas las áreas y disciplinas de forma interdisciplinaria, en trabajo de equipo, fue perfecto, pero no se tuvo la suerte que la pelota, o se tuvo la mala suerte, como se puede decir, que estaría por verse qué significa suerte, ¿no? Pero digo, que el otro equipo tenga la posibilidad, habiendo jugado mal, que meta sin querer la pelota adentro, y el resultado absolutamente diferente. Entonces, a veces jugamos con estas cuestiones que uno lo considera hasta a veces injusto, ¿no? Pero bueno, es importante tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de las disciplinas donde nosotros sabemos que es muy importante el aporte de cada una de nosotros, de los que participamos, del cuerpo médico, del cuerpo técnico, de los jugadores, de la familia, de todo lo que implica, ¿no?, el fútbol, y en esa instancia darnos cuenta que tiene mucho que ver la participación de todos, y que obviamente, por ejemplo, por lo menos en mi área, digamos, la condición física del futbolista esté íntegra, ¿sí? Nosotros desde la nutrición planteamos una persona íntegra, donde ahora, desde la charla que les voy a
y de lo que les voy a contar en esta noche, se van a ir dando cuenta en todo lo que tiene que ver, ¿sí? Esta máquina, esta materia que es la que trabaja para que se realice el deporte, está hecha y conformada de lo que absolutamente comemos. Entonces, la nutrición pasa a ser una pata dentro de las distintas que sostienen la estructura de un deportista profesional o amateur, muy importante, ¿sí? Porque podemos pensar que un montón de otras cuestiones pueden estar previstas, pero si no hay una buena condición física o hay falta de algún, digamos, sustrato energético y demás, la condición frente a lo que sea un entrenamiento como una competencia disminuye, y todo eso puede traer muchos riesgos, más allá de no tener un buen rendimiento, ¿no? Así que hoy voy a hacer hincapié, voy a compartir pantalla con ustedes sobre la charla que voy a dar, y voy a hacer hincapié en el combustible principal que se debe tener en cuenta en el fútbol. Yo les voy a pedir a ustedes que cuando tengan dudas o sobre el tema que voy tratando, les queda algo, porque por ahí puedo usar algo, yo siempre trato de hablar simple, pero por ahí puedo usar alguna palabra técnica, porque para poder explicarla me tengo que basar de dónde baja esa información, y lo que no puedan entender, depende del rol de cada uno de ustedes, pueden ir haciendo las preguntas de forma escrita para que después Gerardo me las pueda ir pasando, porque yo al ver la pantalla no voy a poder ver las preguntas, ¿sí? Yo no tengo ningún problema en que me interrumpan, así que Gerardo, si vos ves que si la pregunta por ahí es atinada a lo que estoy hablando y necesitan una respuesta con respecto a eso, la respondo en el momento, porque a veces dejando la pregunta al final, fuera de contexto ya, por ahí la pregunta no tiene como el valor que se espera como respuesta, ¿no? En cambio, si estamos hablando del tema, yo puedo como aclarar algunas cosas o algunas dudas o explicarlo un poquito más explayado, ¿sí? Siempre me importa Perfecto. que yo quiera transmitir, ustedes se lleven lo que realmente necesitan saber, porque a veces lo que uno puede plantear a un tipo de público le puede interesar más una parte del tema, a otro le puede interesar más otra parte del tema, entonces yo por ahí puedo ir haciendo hincapié en lo que ustedes necesitan. ¿Estamos? Espero estar atinado en conseguir las respuestas o las preguntas atinadas. Me estás poniendo presión desde entrada. Ay, pero no sé, no exageres, no exageres. Vos ves la pregunta, si te No, parece ya, la tirás en el acto, chao. ya, no, no hay ningún. Bueno, Ya tenemos varias más de variaciones, así que adelante, bueno, Sonia, adelante listo, con tu voy a comparte. compartir entonces pantalla. Perfecto, ahí estamos, de a poquito. Tiene su delay esto, Bien, ¿ven por perfecto ahí ahí, todos? ahí estamos, bárbaro, perfecto. Bueno, Adelante, Sonia. bueno, vamos con, como ven ahí, más allá del título de la charla, que es alimentación en el fútbol, ¿no? Esto de unir un poquito esta cuestión de lo que es la nutrición en sí, unida a la pasión que tiene que ver con el fútbol, porque sí puedo decir que habiendo trabajado en tantos deportes, la pasión que existe en el fútbol no existe en otro deporte, ¿sí? Es como que desde mi experiencia siempre digo que el fútbol es algo que sucede a nivel mundial, es algo extraordinario, no está fuera de cualquier parámetro que yo pueda haber visto en otros deportes, justamente por eso genera la pasión por el fútbol, eh, genera cosas emocionalmente incluso que no suceden en otro contexto, ¿no? Este inconsciente colectivo, esto que sucede
tanto en el consciente como en el inconsciente colectivo a nivel mundial, ¿no? Esta cuestión de las masas que mueve y lo que le sucede a la gente frente a un partido o a en la víspera de un partido, ¿no? Esperando, ansioso que eso suceda y todo lo que genera, ¿no? Y bueno, haber visto lo que puede generar en las personas, tanto ganar, como puede ser una final, como perderla, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos resultados puede generarle a las personas cosas que yo jamás vi en otros deportes. Entonces creo que es importante esto de marcar el vínculo que existe, ¿no? Entre las disciplinas que trabajamos para el fútbol, para mejorar la condición del deportista y del futbolista, y la pasión que implica eso, tanto en el mismo deportista como lo que genera en la gente, ¿sí? Bueno, el rol de la nutrición deportiva en este campo de acción como es el fútbol, tiene como rol principal mejorar el rendimiento del futbolista, ¿no? Esto es de que dé su máximo, que sea capaz de ser su mejor versión tanto en el entrenamiento como en la cancha, sobre todo en el campo de juego. Y que a la vez, una vez que, eh, digamos, terminado competencia en un campo de juego, la recuperación de este deportista sea óptima para que esté listo para una próxima sesión de entrenamiento. ¿Tá? Convengamos que todas las temporadas de fútbol tienen prácticamente un partido por semana, o sea que es una competencia que se da semanalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararlo el deportista para esa competencia y luego recuperarlo para que esté listo para entrenar para la próxima competencia y que eso mantenga una integridad, ¿no es cierto?, que no, digamos, no genere ningún costo aparte, ni consecuencia negativa, ni ningún costo colateral, ni para que realmente no existan lesiones, no exista ninguna situación que lo ponga en riesgo de salud, porque el estrés oxidativo que genera una competencia no tiene nada que ver con el estrés oxidativo que genera un entrenamiento, ¿sí? En un entrenamiento hay un control de la situación que no existe en el partido. El partido se da el todo por el todo, el 100, sin medir consecuencias, ¿sí? En cambio, en un entrenamiento, si un jugador está en una condición más vulnerable que en otro momento, o que otro jugador y demás, el jugador puede controlar esa situación. En un entrenamiento puede disminuir su rendimiento, puede frenar, puede no dar el 100, como cuidándose, porque sabe que no está al 100. Pero en una competencia, así esté en menores condiciones del 100, por decir como esté el resto del equipo, el jugador va a dar el 100 o más, sin importarle si eso le provoque una lesión, le provoque salir de la cancha, le provoque romperse, ¿se entiende? Eso es como, esto sucede sí en las competencias de todo tipo de deporte. Entonces, en cierta manera, esto de mejorar tanto su rendimiento al máximo y su recuperación, desde la nutrición se trata de cuidar no solo al deportista que hay detrás de esa persona que está jugando, sino también cuidar a ese deportista, ese individuo, esa persona que habita en él mismo y que no solo está en acción física, sino también es un ser humano que le pasan cosas, que realmente emocionalmente está atravesado en su vida por otras cuestiones de vida, no solamente por el deporte. Y ni hablar por la presión que puede generar el entorno, el club, el técnico, lo que sea. Entonces, hay un ser que va a jugar al fútbol. Hay un ser humano que está por jugar al fútbol, ¿sí? Y primero hay que atender a ese ser humano, porque si ese ser humano no está en equilibrio emocional, es muy probable que no tenga el máximo rendimiento o que no tenga la mejor recuperación. ¿Se entiende? O sea, no perder de vista que en el deportista hay un todo que funciona
tanto desde la fisiología como desde su ser, podríamos decir emocional, psíquico, su ser mental y su ser espiritual, porque acá tiene que ver absolutamente todo. En el fútbol hay muchísimas creencias, hay muchísimas culturas que atraviesan a las personas que juegan al fútbol, y eso también determina situaciones, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Porque depende de cada uno qué rol ocupa dentro del fútbol, ¿no? Ya sea un técnico, el PF, ya sea el nutricionista, sea el médico, sea el ayudante de campo, todos los que están alrededor, el kinesiólogo, depende del rol de cada uno, puede tener una mirada de ese deportista de forma diferente, ¿sí? Y poder captar cosas que el otro no ve. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos dentro de esta nutrición? Le llamamos nutrición deportiva porque la nutrición aplicada al rendimiento deportivo, a la mejor versión, a la integridad de esa composición corporal ideal que buscamos en cada futbolista. Y debe cubrir justamente todos los ciclos del deporte, debe incluir la fase activa, que tiene que ver con el entrenamiento técnico de fútbol, el entrenamiento físico, el entrenamiento, la entrada en calor, como la vuelta a la calma, como la competencia, ¿sí? Entonces, la fase activa, la fase de recuperación, o sea, nosotros para la fase activa damos un tipo de nutrición, para la fase de recuperación damos otro tipo de nutrición, para la fase de descanso damos otro tipo de nutrición, ¿sí? Buscamos la reparación, buscamos la restauración de esas fibras musculares que se rompieron, que se dañaron, ¿sí? Y ponemos en equilibrio de nuevo el medio interno y el sistema que se estresó de forma intensa debido no solo al estrés oxidativo, digamos, catabólico por todo lo que tiene que ver con el rendimiento, sino también se estresó de forma psíquica, emocional y mental, que también debe restaurar y volver a la calma y al equilibrio, ¿sí? Porque se altera todo el sistema como si dijéramos, se prepara para la guerra. Esto es, se altera el sistema, no solo el sistema nervioso central, sino todo el sistema que tiene que ver con lo adrenérgico, que es todo lo que, digamos, el cuerpo genera metabólicamente para prepararse para, diríamos, para una situación de estrés extrema. Yo le digo, puede ser para la guerra, puede ser para la crisis que va a sufrir, puede ser para lo que se presente en el momento. ¿Estamos? Todo lo que tiene que ver con el ejercicio, en cualquiera de los estadios que esté, va a generar siempre demandas y necesidades energéticas claves, que no solamente van a tener que ver con la nutrición específica, ¿sí? Con el nutriente que tengo que dar, sino también con el gasto calórico. O sea que tenemos que realmente pensar que tenemos que cubrir energéticamente las calorías que necesita para gastar, como también tenemos que cubrir lo nutricional. Cuando hablamos de nutrición fina, que es hablar del nutriente específico para cada situación, como del macronutriente que va a aportar, como lo dice la palabra, de forma macro, no solo lo que demanda el organismo, sino también lo calórico, ¿tá? Los nutrientes macro son los que aportan las calorías, ¿sí? Entonces, tener en cuenta nosotros absolutamente todo eso, ¿bien? Bien, en esta filmina está la clave de la clase de hoy, ¿sí? ¿Cuál es el combustible principal del fútbol como disciplina? El carbohidrato. Y lo pongo como clave, y se me ocurrió trabajar este tema específicamente en la alimentación del futbolista en esta clase. ¿Por qué? Porque últimamente con las tendencias que hay en el mundo de formas de alimentarse, están influyendo
sobre la decisión del jugador que come y no come, de acuerdo a las creencias y las tendencias que hoy se están planteando de acuerdo a algunos referentes, ¿sí? Sin tener en cuenta si eso es lo mejor para cada uno, para ellos mismos, o si para ese deporte eso es lo mejor o no. Y el carbohidrato viene siendo en los últimos tiempos el malo de la película. Quiere decir que escuchamos decir, no sé en los distintos países que ustedes están, pero esto es una tendencia que incluso por ahí tiene que ver con una tendencia hasta mundial, es esta cuestión de no como harinas, ¿sí? Entonces, cuando hablan desde ese lugar, no sé cómo lo dirán en sus distintos países de origen, pero esto de no comer harinas tiene que ver de no comer, digamos, alimentos que deriven de cereales o de panificación, o dentro de las comidas más conocidas, todo lo que son las pastas, ¿sí? Y que esto hace que en un deportista como el fútbol, desde el fútbol, es el principal combustible de su trabajo físico, ¿sí? Es el principal combustible de su músculo, el glucógeno muscular. El glucógeno muscular comprende prácticamente el 80% del músculo y es el hidrato de carbono que tiene de reserva el músculo en sí. Y que cuando eso se desgasta puede generar varios síntomas, como la fatiga muscular temprana, el cansancio muscular o la fatiga crónica, que le cuesta recuperarse, ¿sí? O puede producir como consecuencia contracturas o calambres, que estos pueden derivar en lesiones. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no podemos permitir que el músculo quede sin este aporte. Nosotros consumiendo o haciendo que el deportista consuma carbohidratos, tiene energía biodisponible en el acto, vía sanguínea, ¿sí? Para poder echar mano al ciclo de Krebs y dar como consecuencia la energía necesaria para trabajar, ¿sí? Para rendir, sino también cumple la función de mantener el pool de glucógeno muscular que tiene cada grupo muscular entero, íntegro, sin tener que gastarlo. Cosa que si el deportista está durante toda la instancia de un partido con su glucógeno muscular al máximo, rinde el 100. Si tiene que estar echando mano a ese glucógeno muscular porque no comió como corresponde, ese vaciamiento de glucógeno puede generarle todas estas respuestas que le dije, ¿sí? Primero el cansancio y fatiga muscular, luego las contracturas o calambre y luego una lesión, ¿sí? En ese orden. ¿Estamos? Sonia, Entonces, Sonia, hay sí, un aporte o una consulta en el chat. Acá dice, ¿la harina integral, profe, hace esos aportes? sí, por supuesto, la harina integral pasa a ser una harina derivada de algún cereal, no importa de qué cereal, porque todos los cereales aportan carbohidratos, ¿sí? Entonces, la harina integral, la diferencia con la harina refinada blanca, es que tiene incluido la fibra del cereal, que es muy importante a tener en cuenta, porque la fibra hace que la absorción de esa harina sea un poco más lenta y pueda tener una estabilidad energética mucho más prolongada que consumiendo una harina más refinada, ¿sí? Entonces, yo soy pro harina integral, ¿no? Por esta cuestión de que regula mejor la absorción de los hidratos de carbono en una forma más lenta, más prolongada y que dura más, ¿se entiende? Así que Perfecto. sí, absolutamente se puede usar la harina integral en estos casos, ¿sí? Y bueno, como dice Bien, ahí, el aporte del carbohidrato sobre todo alrededor de la actividad, previa, durante y después, da garantía de trabajo y de un resultado de rendimiento y de recuperación óptima. ¿Entienden? ¿Cuál es la función principal del carbohidrato? Energética. O sea, se darán cuenta que si estamos hablando de un deporte de resistencia, lo que necesita es un aporte
energético permanente, ¿sí? Constante, que lo da el carbohidrato. Si nosotros dijéramos, queremos hacer un trabajo de fuerza en el gimnasio para hacer hipertrofia, por ejemplo, en una pretemporada, tratando de aumentar la masa muscular, nuestro principal sustrato energético, digamos, sustrato nutricional, va a ser la proteína para poder generar más masa o más volumen. Pero también vamos a requerir del carbohidrato para tener la energía para poder levantar esa pesa. O sea, nosotros necesitamos la proteína para que ese músculo aumente el tamaño, pero necesitamos del carbohidrato para tener la energía de levantar con fuerza ese peso, por ejemplo, si queremos hacer fuerza. ¿Está? Entonces, esta cuestión de que yo siempre voy a defender la alimentación equilibrada, siempre, porque necesitamos todos los nutrientes. Cada uno cumple una función distinta. Nada más que en la instancia en la que estemos trabajando, le vamos a hacer hincapié dentro de todos los que vamos a dar, más hincapié a uno o a otro, depende de la instancia que estamos trabajando. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo importante a tener en cuenta. Y dentro de lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, con respecto a los carbohidratos, acá les hago algún aporte con las respectivas referencias científicas, para que tengan en cuenta de que los datos de los que uno trabaja, más allá de que la vive como experiencia, tienen un estudio que los avala y que fue demostrado, ¿no es cierto?, ya sea de forma indoor o no, en campo de juego, para poder decir, bueno, esto funciona así, que no necesariamente va a funcionar en todos los casos de la misma manera, porque depende de las categorías, depende de la velocidad, depende de la calidad, depende de todo lo que es cuántico y demás. Eso va a determinar también el tipo de resultado o el tipo de aporte que ahora les voy a compartir, ¿sí? La actividad física, cuando trabaja sprint repetidos, que en estos casos serían todo lo que es digamos, el trabajo de pique, no sé cómo lo dicen ustedes en su jerga, cada uno en su lugar del país de origen, pero el pique continuo hace que haya una reducción de la concentración de glucógeno muscular. Esto que yo les decía con respecto a lo que tenemos que tratar de mantener de forma íntegra dentro del músculo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que si uno está bien alimentado, hace el aporte previo, o consume el suplemento necesario, lo que sea, porque cada jugador gasta distinto, y depende del puesto de juego dentro de la cancha, también el aporte es distinto y el gasto es distinto. No es lo mismo lo que gasta un arquero o lo que gasta un jugador de medio campo. ¿Está? O sea que eso también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, para no tener que leer absolutamente todo, porque se va a hacer muy largo, ustedes, aparte les queda el material, darnos cuenta cuál es lo importante de cada uno de estas cuestiones a la hora del rendimiento. Por ejemplo, dice que reduce el rendimiento hacia el final del partido. Obvio que si nosotros disminuimos ese glucógeno muscular y no hacemos el aporte de hidratos que necesitamos, ya sea en hidratación o en aporte de colación y demás, va bajando el rendimiento a lo largo del partido. Si nosotros mantenemos ese aporte y la integridad del músculo en glucógeno muscular, no baja el rendimiento. El jugador en algún momento puede ventilar más rápido, puede estar en una situación súper aeróbica, puede estar un poquito más agotado frente a la deuda de oxígeno, ¿sí? O puede cansarse un poquito el músculo por el mismo esfuerzo, pero se recupera inmediatamente y puede seguir rindiendo hasta el final del partido de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces, tener en cuenta también que el consumo de carbohidratos que se va a hacer debe ser proporcional también al gasto energético que tenga ese jugador. Si yo me paso
en la cantidad de carbohidratos que le doy, porque no los gasta, obviamente va a aumentar grasa corporal, porque esa energía no se va a usar y el organismo la va a mandar a reserva de forma de grasa. Por eso el aporte de carbohidratos debe ser coherente con el gasto energético que tenga cada jugador. ¿Entienden? A ver qué puedo decirles de... Bueno, por ejemplo, en este punto, que lo ven ahí, si ustedes ven la flechita, el aumento de ingesta de carbohidratos va a retrasar esa fatiga que aparecería si no come carbohidratos, ¿sí? Y va a mejorar, por supuesto, el rendimiento en kilómetros de juego también, ¿sí? O sea, eso tenerlo en cuenta, que el aporte de carbohidrato va a mejorar la cantidad de kilómetros que el jugador va a correr con el mejor rendimiento, ¿sí? Bueno, entonces tener en cuenta esto es lo que tiene que ver el aporte, porque hace que dure más tiempo el tema de la depresión glucogénica, ¿sí? Sonia, te interrumpo un segundito, hay una consulta de Walter Piccoli, ¿me permitiste? Lo paso al aire. Por supuesto. Adelante, Walter. Gracias, Gerardo. Gracias, Sonia. Te hago una preguntita, o sea, con referente a cómo venís charlando eso. En cuanto a la alimentación por la comida misma y la diferencia cuando hay aporte más que nada de vitamina o lo que sea por medio de pastillas, líquidos o suplementos. Exacto, con el tipo de suplementos. ¿Qué valoración le haces en cuanto a que realmente la potencia sirve o no? ¿O apuntás a que directamente sea por medio de lo comestible real, ¿no? Absolutamente, yo primero le doy prioridad a la alimentación, ¿sí? Luego, porque obviamente que yo evalúo a todos los jugadores de forma individual. Entonces, cada jugador tiene su propia dieta, ¿no? Su plan alimentario que hace permanentemente. Entonces, yo en ese trabajo individual voy buscando la mejor versión de cada uno, porque alguno está más graso, alguno está muy delgado, necesitan subir masa muscular, otros necesitan subir peso, otros necesitan descender peso, otros descender grasa. El tema es que voy buscando la mejor versión de cada uno y cuando llega el momento de lo que es el momento de la competencia, ahí sí el aporte es de forma comunitaria, digamos. A todos va el mismo aporte porque se hace hincapié en lo que necesitan para esa instancia competitiva, pensando que cada uno viene haciendo bien lo propio. Hago hincapié primero en lo alimentario, luego hago hincapié en la suplementación deportiva o nutricional, pero de forma individual también. O sea, yo a cada jugador, de acuerdo a la evaluación que hago, le digo, yo necesito que vos consumas proteína, vos aminoácidos, vos post-entrenamiento o post-partido y demás. De todas maneras, en los post-partidos hay 2 o 3 suplementos que yo pongo como sugerencia de que todos lo consuman para la recuperación, la restauración más rápida y frenar el catabolismo de una forma un poquito más rápida, ¿sí? Porque tenemos que saber que toda actividad de estrés oxidativo, sobre todo cuando hay intensidad a todo nivel, no sucede absolutamente en los 90 minutos, sucede en los 90 minutos más el resto del día que queda. O sea, se activa ese estrés y ese estrés, si no se frena ese catabolismo que sucede con alimentación, suplementación, hidratación, todo lo que tiene que ir, eso sigue absolutamente oxidando. O sea, porque el estrés no baja de golpe, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver que los futbolistas salen de la cancha eufóricos y siguen eufóricos. Y puede seguir una hora más y siguen eufóricos, ¿está? O sea, recién después de las 2, 3 horas, y sobre todo porque comen, uno provoca una situación contraria a lo que es el catabolismo, que es anabólico, es decir, si yo le doy de comer, lo obligo al cuerpo que haga trabajo anabólico.
Por lo tanto, le freno la otra situación de estrés. Y ahí van a ver cómo el jugador empieza a bajar y se empieza a deprimir tanto psíquicamente como metabólicamente. Empieza a bajar los decibeles, por lo tanto empieza a tener sueño, estar cansado, le aparece la fatiga, tiene ganas de irse a dormir, y aparece un poco la cosa medio irritable que necesita bajar, ¿no? Bueno, todo un proceso que nosotros desde lo que indicamos post, hacemos de que eso sea más rápido para que pueda restaurar más rápido. Si no, ese proceso continúa las 24 horas siguientes. Obviamente de una forma progresiva, cada vez cayendo más, pero puede estar todo un día siguiendo en el desgaste que venía, nada más que disminuyendo de a poco. Nosotros provocamos una situación de que se corte lo antes posible esa situación para recuperarlo rápido, ¿sí? ¿Te contesté la pregunta, Walter? Muy clarito, muy didáctica. Te agradezco Bueno. porque la verdad que bien Bueno, me completa. alegro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Sonia, vos me Sí. permitís, ¿no sabés que vienen consultas en el chat y tengo una manito levantada ahí que todo va relacionado a todo? Sí. Hacemos respondemos a esta pregunta y después, si querés, Sí, continuamos, ningún ¿te parece? problema. Me Lo parece tenía, bárbaro. lo tenía por ahí a Rodríguez, a Álvaro Rodríguez, ¿estás por ahí? Con la manito levantada para que te presentes y hagas tu consulta. Adelante, Álvaro. Muy buenas noches, mi nombre es Álvaro Rodríguez Calle, soy de acá de Bolivia, de La Paz. Una consulta, ¿no? Más que todo. Estaba escuchando aquí a la licenciada y sobre los valores energéticos, ¿no? De lo que es el carbohidrato. Mi consulta es la siguiente. Si digamos un atleta realiza un trabajo de fuerza en la mañana, prácticamente sin, digamos, consumir, digamos, alguna fruta o algunos cereales, ¿no? ¿Se estaría trabajando adecuadamente la fuerza? ¿O es que se es necesario que, digamos, a esa hora de las 6 de la mañana se consuma, digamos, algún alimento para después ir trabajando lo que es, digamos, trabajos de fuerza con pesas, así? Hola Álvaro, gracias por tu pregunta. Tema clave. Una de las tendencias del ayuno intermitente, una de las tendencias también es entrenar sin desayunar, en ayunas. Yo no estoy de acuerdo, como muchos nutricionistas deportivos no estamos de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Si hablamos de trabajo de fuerza, volvemos a decir, nadie se va a morir por entrenar en ayunas, ¿sí? Salvo que sea alguien que esté descompensado desde el vamos, pero nadie se va a morir por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué les estaba diciendo yo recién? Casi el 80% del músculo es glucógeno muscular, por lo tanto tenemos energía de reserva en el músculo. Entonces, si yo no como, tengo glucógeno en el músculo. Si yo puedo entreno perfecto en ayunas y no tengo ningún problema, o lo hace mucha gente también que quiere bajar grasa. Ahora, ¿qué pasa? Todo depende del tipo de trabajo y la intensidad que se haga. Si hacemos un trabajo de fuerza, de hipertrofia, de alta intensidad o de alta carga, obviamente que necesitamos el carbohidrato para poder levantar eso. Si yo no lo consumí, lo va a usar del músculo. Justamente al que yo quiero que crezca, lo estoy tratando de lastimar. O sea, ¿cómo es eso? Sería, ¿no? ¿Qué onda? Tenemos un músculo que tiene un gran volumen de glucógeno muscular, que es el que se encarga de retener el líquido dentro del músculo y darle ese volumen y silueta muscular. Y yo la voy a usar para hacer crecer el mismo músculo que estoy usando. O sea, es como incoherente, digamos, ¿sí? Entonces,
de eso se trata, de entender la fisiología del cuerpo, las demandas, de cuál es el sustrato que va a usar. ¿Está? Y el sustrato que va a usar es el glucógeno o el carbohidrato, para poder levantar esa carga de peso, romper esas miofibrillas, llenar de líquido por la situación proinflamatoria el músculo, y yo en el post-trabajo aportarle proteínas. ¿Para qué? Para que justamente esa proteína entre para anabolizarse dentro de esa destrucción de miofibrilla que hubo, para armar más músculo. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que nosotros consumamos energía, porque esa es la función del carbohidrato. O sea, saquemos la palabra carbohidrato. Necesito energía para hacer el esfuerzo que voy a hacer. ¿Qué sustrato me da energía? El carbohidrato. Si yo como proteína, ¿para qué voy a comer proteína antes? Primero, que un trabajo digestivo intenso. El organismo necesita energía para digerir esa proteína. Y si yo necesito energía para la actividad que vaya a hacer, sería una tontera que yo use la proteína para darme energía. O sea, la proteína entra, se tiene que transformar en carbohidrato y después usarla como energía. Entonces, ¿para qué comí proteína? La proteína, en este caso, en los trabajos de fuerza, se deben usar post-ejercicio. Sería post-trabajo de gimnasio. Y en la previa, usar carbohidrato. ¿Entienden? O sea, cómo funciona. Pero, y bueno, y después depende de la persona, ¿no? Cuánto le voy a dar, cuánto va a usar, cuántas horas va a trabajar, qué intensidad le va a dar. Todo eso después yo elijo y diseño. Incluso la hidratación. ¿Está? Pero sí o sí necesito, porque si no voy a usar el glucógeno muscular. ¿Y qué gracia tiene que me use el glucógeno muscular? Que desgaste el mismo músculo. ¿Entiendes? ¿Te entendió, Álvaro? ¿O necesita algún...? Está entendido, licenciada, la verdad, y tal vez, tal vez alguna recomendación que me pudiese dar, digamos, y tal vez consumir cuáles alimentos ligeros, o aparte de Ningún la fruta. problema. Nada delante de la charla está lo que deben consumir, así que espera un ratito y ya lo vemos. Gracias. Sí. ¿Está? Perfecto. Perfecto, ¿Se entendió? Sonia. Sigamos adelante, muchas gracias. Dejamos Bien. las consultas del chat para al finalizar la charla. Gracias. No hay problema. Adelante. Bárbaro. Tampoco me molesta que me interrumpa porque vamos sobre el tema. Si hay Está bien. algo que yo sé que después lo voy a dar, le digo como Álvaro, espera un ratito porque también lo voy a dar. Entonces, para no adelantarme. Está bien, te Con traslado respecto... perdón, Sí. Sonia, te traslado la última. Lenín Trejo dice, ¿cuál es la valoración del colágeno para el deportista futbolista? ¿Es necesario? Léeme de nuevo la pregunta. Sí. ¿Cuál es la valoración del colágeno al deportista, entre paréntesis, futbolista? ¿Es necesario? Bueno, no, en todo caso, que luego No, es que estoy queriendo ver ¿sí? qué me quiere preguntar, porque en realidad me está Si hablando de colágeno, no es glucógeno, ¿no? Estamos hablando, la pregunta me la hace del colágeno, ¿está bien? Correcto, del colágeno. No sé si estás en sala, Lenín Trejo, te doy el audio. Lenín, ¿estás por ahí? Sí, Lenín. buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas Hola, noches. Lenín. Buenas noches, les saludo Lenín Trejo, soy desde Perú, les saludo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi pregunta era sobre el tema del colágeno en el tema de suplementación, como un compañero había mencionado. Entonces, ¿qué tanto es la valoración en la suplementación, el uso de colágeno para el futbolista? ¿Es recomendable, es necesario o solamente en tema de alimentación nada más se necesitaría? Me gustaría que prendieses la Bueno, cámara, ahora Lenín. entiendo. Sí, Lenín, yo también uso colágeno como suplementación.
como suplementación. El colágeno entra en la alimentación, ¿no es cierto? Y obviamente que en personas normales, comunes, con una actividad física normal, por ahí no hace falta la suplementación de colágeno, pero en un deportista de alto rendimiento, donde las articulaciones están sumamente exigidas, sobre todo en el fútbol, donde hay mucha rotación involucrada tanto en tobillos como rodillas, ¿sí? Y donde muchos de los síntomas aparecen justamente en estas dos articulaciones, la inclusión del colágeno hace que se refuerce el tejido conectivo, que tiene que ver con todo lo que es tendinoso y lo que es ligamentos, ¿sí? Entonces, esa valoración la hacemos de acuerdo a cada deportista, ¿no? No a todo el mundo le doy colágeno, ¿sí? No todos necesitan colágeno como suplementación, pero sí se usa como refuerzo, sobre todo en las lesiones ligamentosas o tendinosas, o donde se compromete toda la articulación. Sí o sí uso como suplementación, tanto preventiva como en tratamiento, de colágeno. Y no solo de colágeno solo, sino normalmente lo hago de forma combinada, con ácido hialurónico, con vitamina C, vitamina D, y en algunos casos magnesio, calcio y demás, ¿sí? Pero depende también el futbolista del que estamos hablando. Pero sí se usa, sobre todo en fútbol se usa porque están muy comprometidas sobre todo las rodillas, ¿no? Rodillas y tobillos son los más comprometidos, digamos, y obviamente que hablamos ahí directamente de la articulación, que es tejido conectivo, que es lo que tiene que ver con el aporte del colágeno, ¿sí? Muchas gracias. ¿Listo, Muy clara la Lenín? respuesta. Sí, Bueno. muchas gracias. Clara respuesta. Luego. Bueno, Perfecto, me alegro. gracias. Continuamos, Sonia, muchas gracias. Por favor. La concentración de glucógeno muscular en reposo y en cada etapa del partido. Ahí lo que están viendo es un estudio que se hizo, y fíjense ustedes cómo tenemos los 90 minutos del partido, primer tiempo, medio tiempo, segundo tiempo, y cómo la concentración del glucógeno muscular previo al partido, y cómo el primer tiempo va disminuyendo esa concentración y cómo en el segundo tiempo va disminuyendo al final del partido. Así empezó, así terminó. Esto es para tener en cuenta que sin el aporte de carbohidratos, el compromiso es directamente muscular. Está la energía absoluta, se saca del glucógeno muscular del músculo. Nosotros tenemos en hígado una reserva de carbohidratos, ¿sí? En el glucógeno hepático, que se llama, ¿sí? Pero no alcanza para soportar la intensidad de 90 minutos que tiene un partido de fútbol, por ejemplo. Por lo tanto, se gasta rápido estoy hablando si no comí, ¿no? Si no se aportó carbohidrato. Entonces, no alcanza para soportar toda esa demanda, por lo tanto, se hace cargo el glucógeno muscular. Ahora, si hay aporte de carbohidratos previos en el durante, o sea, en el entretiempo, con hidratación, más carbohidratos, estamos cubriendo y preservando esa cantidad de glucógeno sin que baje, digamos, el rendimiento. ¿Está? Es un poquito para que tengan en cuenta, para que tengan en cuenta la importancia, ¿no? Viéndolo en un estudio, por ejemplo, que se puede determinar ese aporte. Después, las consecuencias de la depleción del glucógeno muscular. Esto sería, cuando el glucógeno muscular se usa y deplesiona, o sea, cae, ¿qué consecuencia puede traer? Fíjense, disminuye hasta un 80% el glucógeno muscular de las fibras de tipo 1, ¿sí? Y tipo 2. Esto es las dos fibras
las dos tipos de fibras musculares, ¿sí? Tanto las lentas como las rápidas, se ven afectadas absolutamente por la pérdida de glucógeno muscular. O sea, que baja el rendimiento de cualquiera de las dos, ¿sí? Al caer el glucógeno muscular, también disminuye el calcio muscular. No se olviden que el calcio es un componente principal para la contracción muscular, ¿sí? Entonces, toda la acción contráctil del músculo cae, porque disminuyen estas dos cuestiones, ¿no? Tanto el glucógeno muscular como el calcio muscular. Y esto afecta las habilidades y la coordinación del deportista. Ustedes van a ver que cuando el deportista está fatigado y cansado, fatigado fundamentalmente muscularmente, empieza a errar, y pierde coordinación fina, pierde su habilidad. Él cree que le va a pegar así, él está de acá, pero capaz que le erra la pelota o le pega en otro lugar a la pelota, o ¿sí? O sea, esta cuestión de habilidad que si tiene un 1 contra 1, no la puede pelear porque no está con todas las luces como debería estar de acuerdo a su situación muscular, ¿no es cierto? Lo afecta en sus tomas de decisiones, es decir, en el momento que él va a decidir, hay como un delay ahí, ¿eh? Ese segundo que se pierde porque hay falta de concentración por la misma fatiga, se perdió la pelota. Acá esto es así, es como tener todos los planetas alineados, ¿no? La sincronización debe ser perfecta, ¿sí? Y obviamente que esta falta de o pérdida de glucógeno muscular aumenta el riesgo de lesión, porque yo le dije, pasa por todas estas cuestiones, el músculo se deshidrata también, empiezan las contracturas y luego los calambres y luego puede pasar a un desgarro, absolutamente al desgarro, ¿sí? Y bueno, obviamente que todo esto tiene, no solo, yo les hablo desde la experiencia, pero sí les quiero como plasmar ejemplos de que hay estudios que fueron hechos exclusivamente para demostrar esto. Esto para tener en cuenta de que no es hablar por hablar o decir, no, porque yo no estoy consumiendo harinas, porque me siento mejor, porque así bajo la grasa, porque así no estoy hinchado, porque así no sé, ¿sí? Pero el tema es las consecuencias que eso trae, ¿está? Bueno, hay estudios como jugadores en vivo, ¿no? Esto de usar bebida placebo, que tiene edulcorante, o sea, no tiene ningún aporte de carbohidratos, pero como es dulce, tanto el grupo de deportistas que tomaba el placebo como el deportista que tomaba carbohidrato en serio, los dos sentían la misma sensación de dulzor, o sea, todos creían que estaban consumiendo, ellos no sabían cuáles eran los que podían o no tener el aporte de carbohidratos, ¿no es cierto? Y se introdujo en el entretiempo. Y el resultado fue que los jugadores que consumieron carbohidratos de verdad recorrieron el 40% más de distancia en el segundo tiempo. O sea, estas cuestiones de estudios, esto hablando de en campo, no en laboratorio, como pueden ser algunos estudios que son estudios indoor, en laboratorio, en una bici o en una cinta, y que no es lo mismo que estar en campo de juego, que eso significa todo el estrés que implica el entorno también y la presión, ¿sí? Y bueno, también estudios con biopsia muscular, esto de aportar bebidas con carbohidratos, y obviamente que los que tenían el placebo, que no tenían el aporte de carbohidratos, en la biopsia muscular, la cantidad de glucógeno muscular disminuyó un 22% con respecto al que sí consumió carbohidratos, ¿no? Estos son cuestiones que avalan lo que estamos planteando, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que factores como la velocidad, la magnitud del agotamiento de las reservas de hidrato de carbono van a depender de lo que dure el ejercicio, de la intensidad del ejercicio,
del estado físico que tenga cada uno de los jugadores previamente a esto, ¿no? Y de la ingesta de carbohidratos, ¿sí? O sea, saber que un músculo está íntegro depende de todas estas cuestiones. Si comió o no comió carbohidrato, cómo estabas físicamente previamente, cuánto dura el ejercicio y qué intensidad tiene. Y bueno, y tener en cuenta que en un deporte como el fútbol, que es un deporte de resistencia, hay una combinación de uso de sustratos. O sea, la energía no proviene solo y exclusivamente de los carbohidratos, sino que también proviene de las grasas, ¿sí? Por ser un deporte de resistencia, por ser un deporte intermitente. Quiere decir que depende de la intensidad que se esté trabajando, tanto en el entrenamiento como en el campo de juego, va a depender qué sustrato está usando. En un estado de baja intensidad se va a usar más grasa como aporte energético. En un estado de máxima o alta intensidad del ejercicio se va a usar, fíjense, el glucógeno muscular o el carbohidrato. ¿Estamos? Disminuye el consumo graso a medida que aumentamos la intensidad de trabajo. Aumenta el gasto del glucógeno muscular a medida que aumentamos la intensidad del trabajo. ¿Se entiende? Y bueno, esto también es una gráfica de la utilización de los sustratos o de los nutrientes que va a usar el organismo de acuerdo a la deuda de oxígeno. Esto es, una cuestión es intensidad de trabajo y otra cuestión es deuda de oxígeno. Y de acuerdo a eso, también el tipo de sustrato que se usa hace también un mix. Depende de la deuda de oxígeno que se tenga, se combinan los sustratos que va usando el organismo, ¿sí? A medida que nosotros hacemos un trabajo superaeróbico, esto es de mayor ventilación, de mayor exigencia superaeróbica, siempre el trabajo recurre al sustrato más rápido, que es la glucosa, ¿sí? O en casos más extremos, a la fosfocreatina. Esto sucede exclusivamente en los trabajos de arranque, en los trabajos de pique, en los trabajos explosivos. Hay jugadores que son muy explosivos, pero muy explosivos. En ese caso, el jugador usa mucha fosfocreatina, ¿sí? En ese caso, ¿qué hacemos? No solo le damos un aporte de carbohidratos, sino que le damos suplementación con creatina, para que tenga un pool permanente, porque la creatina es un aminoácido que tenemos en el organismo, pero que después de varios arranques, la creatina se vuelve, digamos, a sintetizar en el organismo, pero lleva sus 30 segundos. El tema es que en un partido 30 segundos es una eternidad. Por lo tanto, si yo tengo que hacer otro arranque rápidamente, no voy a tener ese combustible. Por lo tanto, nosotros al jugador que es muy explosivo, lo suplementamos con creatina para que tenga un pool de reserva rápida y pueda hacer más arranque, más piques o más explosividad y mayor recuperación porque tiene un pool cubierto, ¿sí? Porque nuestro cuerpo ya lo tiene, pero solo lo ayudamos con una reserva, ¿sí? Para que la recupere más rápido a la creatina. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la dieta del deporte? Antes yo hablé de los objetivos de la nutrición deportiva, que eran objetivos de cubrir todas las etapas del deporte, la activa, la pasiva, ¿sí? La de descanso, la de recuperación. Ahora, el objetivo de la dieta, del plan alimentario de cada uno, es primero proporcionar el sustrato por excelencia energético. ¿Cuál es? Carbohidrato.
cubrir el gasto calórico, o sea, si el jugador gasta 4.000 calorías por día, yo le tengo que dar 4.000 calorías. O sea, que eso se lo doy a través de la comida, entonces cubre el gasto calórico. Recuperar el desgaste, o sea, la dieta, lo que come, tiene que recuperar el desgaste que hizo por esfuerzo y recuperar el glucógeno, perdón, el gasto calórico, no el glucógeno. Tanto el desgaste por esfuerzo como el gasto calórico. Reparar los tejidos dañados. Esto repara los tejidos dañados, el sustrato que merece eso. Normalmente la reparación la realiza la proteína. Y los aminoácidos reparadores, en este caso pueden ser glutamina y leucina, los aminoácidos ramificados, ¿sí? Betalanina, todos los aminoácidos que son restauradores y que son reparadores. Y la proteína macro. Super. Regular el equilibrio metabólico, es otro de los objetivos de la dieta. Y la vuelta al equilibrio del medio interno. Esto es, después de este estrés oxidativo que sucede tanto en un entrenamiento como en una competencia, la comida viene también a cubrir esa función de vuelta al equilibrio de todo lo que sucede en el estrés. Y obviamente el objetivo de la dieta principal es dedicado a quien se lo damos. No existe una dieta para todos. Cada uno tiene determinadas demandas calóricas, demandas nutricionales, está en un estado físico diferente a otro, la genética, cuestiones de las que sean, ¿sí? Solamente si corte previo a un partido, haciendo hincapié en lo que necesita para el partido. Entonces, las concentraciones, ya sean por viaje o concentración local, la comida se unifica, salvo que haya alguna intolerancia. Por ejemplo, hay un celíaco, obviamente se adapta a la comida para el celíaco. Hay un intolerante a algún alimento o alergia a algún alimento, se cambia eso individualmente, pero el aporte sigue siendo en sustrato el mismo. Si hay alguien que tiene alergia al pescado, se lo cambio al pollo, por decirlo así, un ejemplo, pero sigue siendo proteína animal. ¿Está? Cambio el tipo de carne, pero sigue siendo carne. ¿Estamos? Carne de vaca, carne de pollo, carne de cerdo, carne de pescado, carne de la especie que sea. ¿Estamos? Bien, cuando hacemos este tipo de aporte de carbohidratos, tenemos en cuenta distintas formas de valorar el aporte de carbohidratos que voy a hacer, ya sea desde su índice glucémico como de la carga glucémica. Esto es un detalle un poco más técnico y tiene que ver más con la química de carbohidratos, ¿sí? Ya sea en su condición cualitativa como en su condición no solo cualitativa del carbohidrato, sino también cuantitativa. ¿Está? Estas son formas de evaluar cómo le doy el carbohidrato, de qué forma, en qué cantidad, cómo se lo distribuyo a cada uno. ¿Estamos? En este caso, hablando de lo que es el índice glucémico, que era una de las opciones que planteaba recién. Perdón. ¿Para qué? Acá está. El índice glucémico, que era una de las opciones de aporte que normalmente es el más común que se usa. Acá en esta filmina dice cuáles son los factores que determinan ese índice glucémico, ¿sí? Porque el índice glucémico está determinado como referente por la glucosa, ¿está? Entonces, no tiene en cuenta la cantidad de alimento que se va a consumir, sino la velocidad de absorción que tiene el hidrato que tiene ese alimento. Por ejemplo, el azúcar blanca tiene una velocidad tremenda de absorción. Una harina integral, como planteaban recién, no tiene esa velocidad de absorción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo manejo
bajo índice glucémico en la previa del partido, glucémico durante el partido, alto índice glucémico post partido. ¿Se entiende? O sea, ese manejo técnico o ese diseño técnico desde lo nutricional lo maneja el nutricionista para saber qué es lo que le está dando. Ustedes lo van a ver tan simple como en un alimento, pero no van a estar entendiendo qué quise hacer yo con eso. Van a ver una barrita de cereal, van a ver una fruta, van a ver, por decirte, un turrón. Y en cada uno yo estoy manejando un bajo índice, en el otro un medio y en el otro un alto. Pero ustedes no saben que yo estoy haciendo esto. Ustedes ven el turrón, la fruta y la barrita. ¿Está? Sin saber que yo estoy diseñando a través de esos alimentos cuál va primero, cuál va en el medio y cuál va después. Desde la ciencia de la nutrición. Cualquiera diría, pero está comiendo carbohidratos. Sí, pero de distinto índice glucémico. La absorción es más rápida, más lenta, depende de cuando yo la quiero usar. ¿Está? Eso es lo importante. Porque después todo el mundo opina de nutrición, porque todo el mundo sabe, todo el mundo cree que porque lee, porque mira las redes, porque Mengueche lo dijo, porque no sé qué, y no saben de la ciencia de la nutrición. ¿Está? No es lo mismo una fruta y una barra de cereal. Pero sigue siendo carbohidrato, pero no tienen el mismo impacto. No tienen el mismo impacto, depende cuando lo uso. Y eso solo lo sabe el que estudió eso, no los que se informan de distinta manera y haciéndose lo que saben. Eso hay que tener mucho cuidado con la gente que habla de más. Yo hablo de lo que sé, de lo que no sé, no hablo. O sea, escucho al que sabe, qué sé yo. Si no, pregunto, porque a veces pasa que en algunos equipos de fútbol, por ejemplo en este caso, en un pueblo, en un lugar chiquito, un club chiquito, y no tienen nutricionista. Entonces a veces el mismo técnico, el mismo PF, los que colaboran, los mismos padres, están tratando de que los chicos coman bien, que tengan el aporte que tienen que ser. Entonces, justamente estas instancias son para entender de qué se trata esta cuestión. Y pueden consultarlo, no hace falta que ustedes tengan que ser nutricionistas para eso, porque no lo van a hacer, pero sí lo pueden consultar con alguna nutricionista, con alguien, ¿qué te parece? ¿Qué tendría que darle? Estoy en un club chiquito, no hay presupuesto para un nutricionista, o estoy en un pueblo que no hay nutricionista. Entonces, estas cuestiones son importantes para poder manejarlo desde otras áreas, para que por lo menos llegue la info lo mejor posible al deportista, ¿sí? Y a los padres también, porque ese chico se va a su casa y come ahí, y va a comer de acuerdo a lo que los padres creen que es nutritivo, o lo que depende de los padres creen que es lo mejor después de venir de entrenar. ¿Está? No todos los padres tienen estos conocimientos. ¿Sí? Bueno, y este índice glucémico tiene varios factores que inciden, como el tamaño de sus partículas, el proceso de absorción, de más rápido, más lento, y todo lo que tiene que ver con el alimento, su gelatinización, la combinación que tiene amilosa, amilopectina, que tiene que ver con las fibras que tiene, ¿sí? Y que siempre una combinación de un alimento de índice glucémico alto con otro de índice glucémico bajo, disminuye el índice glucémico en la combinación. Si yo a un carbohidrato le agrego proteína, pum, dice que el índice glucémico sea más bajo. ¿Está? Estas son cuestiones que uno maneja técnicamente para generar un impacto de una manera u otra. Pero eso lo hace el nutricionista. ¿Está claro? Bien, aporte de carbohidratos, ¿por qué? La gran pregunta, ¿por qué tengo que aportar carbohidratos? Y bueno, porque el músculo entrenado genera una supercompensación de más glucógeno muscular de almacenamiento.
¿sí? Es decir, es importantísimo que el músculo entrenado llene su pool de glucógeno gracias al aporte de hidrato de carbono. Se hace más susceptible a la recuperación, ¿sí? Cuando el aporte promedio es de 5 a 7 gramos por kilo de peso. O sea, nosotros cuando hacemos una recuperación post-actividad, estamos alrededor de ese aporte de carbohidratos. O tal vez un poco más, depende de la intensidad que tuvo el trabajo. ¿Tá? El aporte de 10 gramos, por ejemplo, por kilo de peso, más el descanso, que sería el sueño reparador, es lo más importante para reparar. Dormir. Dormir es un estadio anabólico, por lo tanto el sistema se vuelve anabólico y restaura todo lo que está roto. ¿Por qué? Porque anabólico o anabolismo significa generar tejido, restaurar tejido, aumentar tejido. ¿Sí? Bueno, y después evitar las hipoglucemias que suelen pasar. Muchos jugadores se descompensan porque no comen hidratos de carbono. ¿Sí? Todas estas cuestiones a tener en cuenta para que responder de por qué el aporte de hidrato de carbono. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con la hormona de crecimiento y lo que tiene que ver con todos los neurotransmisores y catecolaminas, que son todas las sustancias estimulantes, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que se ponen en juego en el estrés. Entonces es muy importante que el carbohidrato esté cubriendo todas esas instancias. ¿Se entiende? ¿Cuáles serían las consecuencias más comunes de la pérdida de glucógeno muscular? O que sea una dieta pobre en carbohidratos. Disminuye la capacidad de resistencia, disminuye la potencia, disminuye la fuerza, aparece rápidamente la fatiga y todo lo que tiene que ver con eso de pérdida de habilidad, de coordinación, de sincronización, pérdida de equilibrio y de habilidad técnica. ¿Está? Bien, y esto sería un cuadrito a tener en cuenta de cuántos carbohidratos deberíamos consumir. Depende la actividad. Si la actividad es liviana, si la actividad es moderada, o si la actividad es muy intensa. ¿Cuánta cantidad de carbohidratos tengo que dar para cubrir todas esas demandas? ¿Sí? Y teniendo en cuenta las distintas instancias que tiene el partido, el entrenamiento y demás, en el antes de la actividad se consumen carbohidratos más la hidratación. En el durante se consume carbohidratos con hidratación, pero con electrolitos, ya reponiendo los electrolíticos, sodio, potasio, que se empieza a liberar por la transpiración, porque eso también desequilibra todo lo que es, te deshidrata y desequilibra todo lo que son, lo que hablábamos antes, la habilidad, la concentración, la sincronización, la coordinación. Y en el después, aporte de carbohidratos y proteínas, como yo le decía, siempre reparar después, con el aporte de líquidos más electrolitos. Entonces, ahí ya tenemos dividido qué hacemos antes, qué hacemos durante, qué hacemos después. Y la hidratación, que acompaña en el aporte de la comida, un rol fundamental. Nosotros somos más agua que sólidos. Parecemos sólidos, pero somos más líquidos que sólidos. Por lo tanto, el aporte de hidratación debe mantener una condición hidroelectrolítica normal y estable, para no generar deshidratación, pérdida de equilibrio, descoordinación, falta de enfoque, todo lo que tiene que ver con la deshidratación. Y todo lo que es la bebida deportiva, como el agua, se debe consumir antes, durante y después. ¿Está? Es algo que debe cubrir alrededor de toda la actividad. Y acá está un poquito la respuesta de uno de los chicos que había preguntado qué sería lo mejor comer para cada instancia.
En la alimentación previa a la actividad, como comida principal, debe hacerse al menos 2 horas antes, como comida principal. Luego, antes de la actividad, podemos hacer un snack, ¿sí? Unos 30 minutos, 20 minutos antes. Pero la comida principal fuerte es previa 2 horas antes. Cuando hablamos de la comida durante la actividad, hablamos del aporte exclusivamente de carbohidratos y pueden ser todas estas opciones, como pueden ser todas estas opciones, ¿sí? O sea, un aporte pequeño de 30 gramos de carbohidratos, ¿sí? Ponele, y que puede estar representada tanto en una bebida deportiva como en un sustituto de comida, como es la suplementación, en una banana, en un cereal, en barritas, ¿sí? En frutas secas, en todo lo que es galletas y sándwiches y panes, tiene que ver con lo que hablábamos antes, integrales, con fibra, ¿sí? Dulce de membrillo, y acompañar fundamentalmente toda este aporte nutricional con la hidratación que merece. Y en la comida post actividad, o post partido, o post entrenamiento, tiene que ver con el aporte exclusivamente de proteína para reparar y frenar ese catabolismo, el aporte de carbohidratos, como lo ven acá, y el aporte regulador, que se llama, que tiene una función reguladora, que son las verduras y las frutas. Dentro de la bebida deportiva tenemos las bebidas que reponen líquido y las bebidas que son ricas en carbohidratos. Bueno, depende de la instancia. A ver, un jugador que está en el banco y no entra en todo el partido, no le vamos a dar de comer todo lo que come el otro. ¿Está? O sea, que ese jugador lo tenemos que controlar por una cuestión de que está quieto. Fue a la cancha, pero estaba sentado en el banco y no entró. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque no puede estar comiéndose una vaca, por decir, o no sé, 3 platos de fideo y después no juega. ¿Está? Pero de todas maneras uno hace como ese aporte de equilibrio para que la energía esté presente. Y en cuanto a la suplementación deportiva, se realiza si realmente es necesario. Yo no le doy suplementación a todos los jugadores, ni a todos los deportistas de otra disciplina. Doy suplementación cuando quiero reforzar alguna situación, un síntoma en particular, o cuando quiero en cierta manera a lo mejor aumentar la masa muscular y está yendo al gimnasio a hacer hipertrofia, y bueno, entonces con la suplementación yo hago hincapié en determinado nutriente, el nutriente entra aislado de su forma original, el nutriente puro, y se absorbe rápidamente. Entonces te ayuda a acelerar ese proceso de recuperación o ese proceso de armado, de tejido, cubre las demandas nutricionales, porque, digamos, se va a tener en cuenta de acuerdo también al jugador, ¿cierto? Evitar problemas de salud asociados. No le puedo dar algo que sé que le puedo hacer daño, así sea un nutriente. Alguien que tiene una insuficiencia renal no le puedo dar una carga de proteína porque lo mato. O sea, hay cosas que hay que trabajar a conciencia de acuerdo a la salud del otro, ¿sí? Y obviamente, fundamentalmente se usa muchísimo la suplementación en lesiones y para reparar las que ya existen. En esta competencia semanal, ¿cómo uso el hidrato de carbono? 2 días previos de 8 a 10 gramos, ¿sí? Cosa que llegue a la situación de competencia entera. Día previo a la competición, carbohidrato, índice glucémico bajo, más la hidratación. El día de la competencia, tengo que tener el glucógeno al máximo, una estabilidad de ese glucógeno y la hidratación. Estas son las principales comidas 2 a 4 horas antes de la prueba o del partido. ¿Cuáles son los hincapié que hacen? Hidrato de carbono de índice glucémico bajo y disminuir el aporte de grasas y de proteína en esas comidas previas a la actividad, ¿sí?
No tiene que ser una comida ni picante, ni demasiado dulce, ni demasiado salada, tiene que ser una comida que sea agradable, pero que no nos genere más sed, que no nos genere ninguna otra, nos sintamos energéticamente estables y podamos dar el 100. Y bueno, y acá en esta tablita les resumo las estrategias nutricionales para la recuperación. De alguna manera vemos el contexto, vemos el objetivo: regeneración de glucógeno, reparación del daño muscular, rehidratar. ¿Y qué es lo que vamos usando en cada caso? ¿Sí? La cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y qué podría ser posible de usar. Y dentro de lo que son los suplementos, tenemos suplementos de carbohidratos, proteína, leucina, creatina, omega 3. Bueno, los omegas son re importantes para trabajar para todo lo que es la conexión neuromuscular, ¿sí? Entonces eso también es importante tener en cuenta. Y bueno, acá estamos cerrando la charla de hoy. Acá tienen mis datos, cualquier cosa que me quieran consultar, si por ahí tienen alguna duda, si por ahí quieren saber algo en particular, que alguien que tengan un jugador o lo que sea, me pueden contactar vía teléfono, por Instagram. Si ustedes me siguen por Instagram, me pueden hacer preguntas por privado, no hay ningún problema, en Face igual, ¿sí? O sea, por ahí es una forma más sencilla y más rápida, por ahí con el teléfono puede ser un poco, digamos, bueno, diferente, ¿no? Pero por ahí uno es más rápido buscar por Instagram, no sé, a mí me pasa, por eso les digo eso. Bueno, y agradecerles a ustedes la escucha, la invitación. Espero que lo que les pude aportar hoy les sirva para lo que ustedes hacen. Y bueno, acá estoy abierta para las preguntas. Perfecto, Sonia. Hago un aporte más a lo que vos estabas diciendo de Instagram. Voluntariamente, si quieres, se pueden contactar conmigo, le paso tu teléfono si pueden Sí, conectar. también, por supuesto. Sí, ningún problema. Así que me permites dejar de compartir pantalla y Sí,